Mea Culpa es una serie de televisión chilena que inició sus transmisiones el 2 de junio de 1993 a través del canal TVN, Televisión Chile de manera internacional. Fue creado, dirigido y presentado por Carlos Pinto, un famoso periodista de nuestro país. El programa se basa en recrear de manera fidedigna y exacta los hechos o los casos criminales que más han conmocionado al país. La estructura se basa en que Carlos relate los hechos del caso, mientras que los actores hacen la labor de recrear los hechos ocurridos y terminan con una entrevista al verdadero criminal. No siempre suelen hacer entrevista, pero sí la mayor parte. Fue tanto el éxito de audiencia y aceptación, que decidieron prolongar la vida del programa hasta el 29 de abril de 2009, en donde originalmente era el fin del programa, hasta que en 2021 regresa a la televisión con una nueva temporada, concretamente la número 14 y ahora otra sin confirmar. Pues bien, una de las cosas que más llama la atención de este programa, es la forma cruda y realista que narra los hechos, haciendo que las dramatizaciones se vean más realistas y escalofriantes. Y eso ha hecho que su horario siempre sea en la madrugada, porque el programa está clasificado para adultos. Pero aún con eso, casi todos los capítulos se transmiten sin censuras, a excepción de 2 capítulos, como El lado oscuro del sexo por algunas escenas explícitas y nombres de algunos políticos involucrados en el caso, o el más conocido El Alex, que se transmitió una sola vez y nunca volvió a ser transmitido por televisión, hasta que un usuario lo pudo encontrar para luego subirlo por internet. Hubo más capítulos que también tuvieron muy poca retransmisión, pero acabó siendo recuperados. Solo un solo capítulo no se puede encontrar, porque ni siquiera fue acabado. El capítulo no tiene ningún nombre y no se sabe cuándo se grabó antes de ser cancelado. La existencia de este episodio fue dada a conocer por el propio Carlos Pinto, en una entrevista que le hizo el canal TVN, que, por cierto, es la responsable de transmitir la serie ya mencionada. En el programa No culpes a la noche, mencionó no solo que hubo un capítulo cancelado de la serie, sino el motivo de por qué no se publicó. Para empezar, relata que se detuvo su producción en las etapas de desarrollo, que no fue ni censurado ni detenido al principio. Lo que quiere decir que hay unos cuantos materiales que se pudo realizar antes de ser cancelado. Además, cuenta que cuando grabó la entrevista al criminal real del capítulo, a diferencia de los otros que él pudo conversar, el involucrado no quiso dar a conocer de sus actos desde su versión, sino que investigara desde la prensa, algo que a él lo inquietó. También afirma que el caso que iba a describir en el episodio podría generar incomodidad a más de uno según sus palabras. Algo que me parece bastante raro, considerando que de por sí la serie es bastante fuerte, porque el objetivo del programa es recrear los casos lo más realista posible. Quizás esas afirmaciones podrían dar a entender, que el caso es tan fuerte o impactante, que no sería fácil demostrarlo en las pantallas. ¿O es eso lo que puedo interpretar? Y que al final dijo que las únicas pistas que podemos encontrar de que iba a tratarse el capítulo, es de un libro que él escribió y publicó que se llama El silencio de los malditos, un libro que, si bien cuenta una historia ficticia, está basada en hechos reales, lo que quiere decir de lo que se trata en el libro, pudo haber sido la trama del capítulo y el personaje. Tengo que decir que este caso me intriga muchísimo porque, como buen fan de la serie que soy, tengo mucha curiosidad de saber de lo que pudo haber sido este capítulo. Pero tampoco no me cuadra lo que dijo el de que no lo quiso terminar porque podía generar incomodidad al espectador, porque casi todos los capítulos de la serie te dejan prácticamente perturbado por los hechos que se narran. Posiblemente la historia debió haber sido tan fuerte o extraña, que a lo mejor no seríamos capaz de procesar. Sea como fuese, lo único que sabemos de este capítulo sin nombre es que se logró grabar la entrevista al criminal y hasta quizás algunos guiones que no han sido publicados. ¿Podríamos ver algún día que se iba a tratar? Cavage era el nombre en código de un proyecto cancelado de un juego que iba a salir en el periférico Nintendo 64 y 64DD. Se habló por primera vez en 1997 a través de una conferencia de prensa, en que el proyecto estaba a mandos de Shigeru Miyamoto. Miyamoto afirmó que el proyecto Cavage iba a tratarse de poder criar, alimentar y transportar a una criatura llamada repollo. Sí, esta cosa que ven aquí. Según él, estuvo en desarrollo más de 5 años y pretendía que utilizar a la característica del periférico 64DD del tener un reloj interno con el fin que el juego funcionase aún con la consola apagada.
Quería que también el juego tuviera la opción de usar el Transfer Pack de la Game Boy, para usarlo como canasta para la criatura que debemos cuidar a la hora de transportarlo. Luego, en el Space World de 1997, quería que la criatura también pudiera interactuar cosas como juguetes, columpios y otros objetos del entorno, como también de hacer posible el uso de un disquete, regrabarle para que otros jugadores intercambien los juguetes. ¿Esto no les suena algo parecido? Luego más tarde Satoru Iwata se uniría al proyecto, debido a que algunas mecánicas relatadas anteriormente se estaban quedando atrás tecnológicamente y necesita modernizar la idea. Y después Shigesato Ito y Itsunue Ishihara también iban a formar parte del proyecto, sin supervisión del presidente de Nintendo de ese entonces. Lamentablemente ambos tuvieron que desvincularse del proyecto, debido a que se encontraban muy ocupados con el desarrollo de Motet 3. En 2000, luego que Shigesato Itoi declara que ya no formaría parte de Kabage, sí dijo que el proyecto estaba listo para mostrarse en una demo en Space World 2000, debido a que Miyamoto estaba muy ansioso con él y de querer lanzarlo pronto. Sin embargo, esto nunca sucedió. No volvimos a saber nada de él sino hasta el año 2006, en donde dio una entrevista en que Miyamoto reveló que el juego Kabage ha sido cancelado. No dio un motivo real del porqué, pero sí dijo que al ya no haber dado más noticias del proyecto, dejó de darlas. Sin embargo, reveló que varios de los conceptos directos o similares del juego se tomó como parte de dos juegos, Nintendo X, juego de Nintendo DS, y la saga Animal Crossing. Eso es todo con lo que sabe con respecto al proyecto Kabage. Eso sí, no existen capturas, gameplays o cualquier otra cosa relacionada con el juego. Lo único que existe son las entrevistas y revistas de la época en que hablaban del proyecto. Es curioso el hecho que esta idea de cuidar a una criatura, es lo que más tarde se conocería como Nintendo X, porque como lo que relate antes, es idéntico al dicho juego, solo que en ese cuidados cachorros de diferentes razas. Y con Animal Crossing el hecho de poder interactuar con diferentes criaturas y hacer cosas con el entorno. No es lo mismo, pero es similar. Aunque me da a entender, aunque Miyamoto no admite, el juego no se pudo concretar tampoco por el fracaso del periférico en Japón. Como sabrán, el 64D vendió nada más que 15.000 unidades, por lo que han visto que no sería del todo rentable el proyecto. Pero reconozco que fue un proyecto bastante ambicioso de ir más allá que los Tamagotchi. No estoy del todo seguro si se podría, aunque sea filtrar cosas del proyecto, pero me gustaría ver algunos conceptos o una demo jugable. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que el proyecto pudo haber triunfado como lo hizo Nintendo X en su momento, o no?